Mis amados, ¿cómo les va? Nuevamente les saludo con mucho gusto para tratar de compartir juntamente con ustedes nuestra porción semanal. Nuestra porción semanal empieza en el capítulo 16 del libro de Vayikra, de Levítico, en el 16:1. Y en esta parashá viene algo que Hashem le dice. La parashá se llama Aharemot, que significa después de morir. Se habían muerto los hijos de Aarón, ¿se acuerdan los pasajes aquellos? Cuando ellos ofrecieron fuego extraño y fueron muertos afuera del Mizcán. Y entonces, después de que murieron, el Eterno les dice que se preparen, sobre todo Aarón, que es el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, y les dice el Eterno. Y Hashem le dijo a Moshe, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario tras del velo, delante del propiciatorio que están sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y después le vienen las instrucciones de que prepare becerros, de que haga expiación. ¿De qué se trata? Esta narración es ni más ni menos que lo que se hacía en la fiesta de Yom Kippur. Recordemos que la fiesta de Yom Kippur debe ser el 10 de Tishrei, quiere decir que es una fiesta que también está junto con las fiestas de Levítico, de Vayikra 23, donde vienen ahí todas las fiestas, pero esta aquí se habla, es un anticipo de esta fiesta. Es importante, le dice nuestro Eterno a Moshe, dile a tu hermano que el sacrificio de expiación solamente debe ser una vez al año. Y esta es una fiesta anual. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdote, que era el que oficiaba este momento, esta acción, le dice que no en todo momento. ¿Qué quiere decir? No vas a expiar pecados más que una vez al año, solamente el 10 de Tishrei. Repito, le dice que lleve algunos corderos, que lleve los sacrificios que tiene que hacer, primero por él y por su familia, porque ellos también eran pecadores, y después por todo el pueblo. Una cosa que dice aquí es la siguiente: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su causa. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Hashem y otra suerte para Azazel. Y haré traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Hashem, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Hashem para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El Eterno le dice, vas a preparar, vas a separar 2 machos cabríos para el sacrificio. Vas a echar sorteos, vas a hacer un sorteo, porque de los 2 que son igualitos, que deberían de ser igualitos, que tenían que ser escogidos muy minuciosamente, tú vas a echar suertes porque yo te voy a decir qué es lo que debes de hacer con cada uno. Pero tiene que ser de acuerdo con el sorteo. Tú no los vas a elegir, los voy a elegir yo, no tú. ¿Por qué es así? ¿Por qué él no eligió? Porque, ¿saben qué? Quien elige las cosas no somos nosotros, es el Eterno. Él tiene control de todo. Dice en el capítulo 16 de Proverbios de Milé, en el versículo 13, el Eterno decide la suerte de lo que va a pasar. O sea, ¿quién decide la suerte? Hashem. ¿Quién decide lo que va a pasar? Hashem. Por lo consiguiente le dice, haz este sorteo. Pero aquí lo que llama la atención, bueno, se entiende perfectamente que uno era para sacrificio al Eterno. Ese se mataba y se presentaba delante del Eterno. Pero el otro dice que era para Azazel, el cual iba a ser enviado al desierto. ¿Y qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa con Azazel? Este evento del Azazel, en el cual era el macho cabrío elegido, en el cual imponían manos, pero luego una persona se encargaba de llevarlo al desierto. ¿Y qué hacía en el desierto? ¿Lo dejaban vivo? No, lo despeñaban, o sea que al final de cuentas moría, pero de otra forma. Ambos chivos iban a morir. Los rabinos
Han dado algunas explicaciones, como siempre, de este pasaje. Pero, ¿qué significa entonces Azazel? Si repetimos que era enviado al desierto por alguien que se había designado y luego se echaba a un despeñadero que había allá en Israel. Uno era santificar a Shem y el otro por expiación de pecados del pueblo, o sea, Azazel. Y Azazel entonces, ¿qué significa? Tiene un simbolismo muy importante. Y se le compara para que entendamos un poco con Jacob y Esau. Jacob era una persona justa, una persona que buscaba la santidad. Por contra, Esau era una persona que no buscaba a Shem, que habitaba en el desierto, que se la pasaba cazando. Y entonces aquí vemos la simbología. Jacob representaba ese sacrificio de santidad hacia el Eterno, y Esau representaba a Azazel, que era enviado al desierto. La palabra Azazel viene de Azú, que significa osadía y fuerza. Entonces podemos encontrar este mensaje. Los dos, decíamos, eran chivos igualitos. Y entonces él, así como nosotros en la actualidad, podemos ver que aparentemente los dos están buenos, porque eran idénticos. Los dos son para la santidad, pero no, el Eterno dice, sortéalos. ¿Qué pasa en nuestras vidas normalmente? Que a veces no sabemos distinguir, mis amados, entre lo bueno o entre lo malo, entre la santidad y el pecado. Porque ya sabemos en este mundo que la mentira se parece mucho a la verdad. Hay ocasiones en que no logramos identificar, ¿será verdad o será mentira esto? Y vivimos en un mundo de mentira, de falsedad, ustedes lo saben. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para saber distinguir. ¿Y cómo vamos a saber distinguirlo? Nosotros solos no podemos, solo apoyándonos en nuestro Creador, en el Eterno, bendito su nombre. Solo teniendo la fe, la confianza, la emuná, para poder creerle a Hashem y que Él nos va a mostrar cuál es la verdad y la mentira. Cuando nosotros no podemos distinguir, es el momento de entonces decirle, Eterno, yo no entiendo. Esto como que parece bueno, pero tengo mis dudas. Y entonces, para eso, es importante que nosotros hagamos algo. ¿Qué, mis amados? Una herramienta que nos ha dado el Eterno, bendito su nombre, es la oración, la tefilá. En oración presentar nuestros casos al Eterno y decirle con toda sinceridad, a Él no lo podemos engañar. Eterno, no encuentro cuál es la verdad, cuál es la santidad y cuál no. Que estar viviendo en una mentira y nosotros creer lo verdadero, en una falsedad que va en contra de nuestro Eterno. O sea, alguien que hace lo correcto y otro lo incorrecto. Podríamos decir también, lo correcto, el chivo del Eterno, y el chivo de Azazel, lo incorrecto. Y también podemos encontrar aquí un gran ejemplo, una gran simbología. ¿Qué le pasó a Israel, mis amados? Pueblo sacado de la esclavitud por Hashem, un pueblo, su pueblo amado, pero cuando peca, cuando hace lo malo, cuando se aleja de nuestro Eterno, bendito su nombre, ¿qué sucedió? Fue enviado al desierto, fue enviado a sufrir, a pasar penurias. Y lo más triste es que al final se van a la diáspora, porque sobrepasan esa época del desierto, llegan a Israel, pero no tardan mucho en que los saquen de su tierra, la diáspora, porque no habían sabido distinguir lo bueno de lo malo. Se corrompen, adoran dioses ajenos, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas, mis amados, cuántas religiones de hombres existen que dicen tener la verdad? Principalmente el cristianismo, que dice que tiene la verdad. Identificado el cristianismo con todas sus variantes. Pero ellos dicen que tiene la verdad. Que si no crees en lo que ellos te dicen, entonces estás mal. Te vas a ir al infierno, estás excomulgado, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se atreven a decir eso? Nosotros como mesiánicos sabemos que la única verdad
La única total verdad solamente la tiene el Eterno. Solamente Él. Y entonces tenemos que aceptarlo y decir, no, toda la verdad no la tenemos. Estamos en un proceso de ir conociendo cada día a través del estudio de la Torah. Todos los días estamos creciendo, aprendiendo para distinguir lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y para eso el Eterno le dio a Moshe en el monte Sinaí la Torah. ¿Para qué? Para que nos pudiera ayudar. ¿Cómo podríamos resolver cualquier asunto si no tenemos la Torah? El manual que Hashem dejó para nuestras vidas. ¿Cómo? Sería imposible. ¿A quién consultaríamos? ¿Qué haríamos? Pero sin embargo Hashem conoce nuestra condición. Y dice, aquí está la Torah. Se la doy a mi siervo Moshe para que se las transmita a su pueblo. Y ahora nosotros somos parte de su pueblo. Nos dio la Torah bendita, nos dio la santa palabra de el Eterno. Y entonces, cuando nosotros ponemos por obra, escuche bien, ponemos por obra la Torah, no nada más la escuchamos. Cuando nosotros la ponemos por obra, entonces esa palabra nos va a llevar a la bendición, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Y entonces el Eterno nos mostrará. Yo oro al Eterno y el Eterno me lo puede mostrar de miles de formas, pero también a través de su Torah. Pero si no la conocemos, si no la estudiamos y tampoco la ponemos en práctica, pues siempre estaremos creyendo que estamos bien y estamos mal. Pasando a otro tema, en el capítulo 18 en adelante, nuestro Eterno, bendito su nombre, habla de las relaciones prohibidas. En aquellos tiempos la gente no respetaba, no había moral y se casaban los hijos con las madres, las hijas con los padres, los hermanos, entre hermanas, era un problema tremendo. Y eso, dice Hashem aquí en este capítulo, no puedes hacer eso. No puedes casarte ni siquiera, dice aquí, con la esposa de tu hermano. Donde hay parentesco, cualquier tipo de parentesco, tú no puedes casarte. Y vemos cómo eso no es. Si hay veces que se casan con las hijas, se casan con los papás. Es una cosa aberrante. Pero ¿sabe qué, mi amado? Eso vive el mundo. Y nosotros tenemos que tener bien claro, por si alguien nos pide un consejo, no puede haber ese matrimonio porque no es así. Porque la Torah lo prohíbe, porque yo creo lo que dice la bendita palabra de Hashem. Y nos narra en todo el capítulo 18, todo con detalle, con quién no nos podemos casar. Eso es lo que dice el capítulo 18. No podemos hacer lo que hacían los paganos, lo que se hacía en Egipto, porque recordemos que ellos habían salido de Egipto y entonces estaban muy contaminados. Pero Hashem los pone en su lugar y les dice, no, ustedes no van a hacer lo que ustedes hacían en Egipto. Así es que, mis amados, reflexionemos finalmente. ¿Realmente estoy poniendo en práctica la Torah? ¿Estoy buscando que el Eterno me muestre la verdad y que me muestre también la mentira para poder saber? No nos dejemos engañar, mis amados. Que nadie nos venga a decir qué hacer o qué no hacer. Por eso el Eterno dejó su Torah. Que nosotros seamos libres para determinar con la guía del Eterno lo que es bueno y lo que es malo. Si lo hacemos así, vamos a ser obedientes y vamos a tener una vida plena, haciendo las cosas que Hashem quiere y no contaminándonos con ese tipo de cosas. No nos engañemos a nosotros mismos. Queremos actuar en los caminos de Hashem con la verdad o con la mentira. O a veces creyendo que lo que hacemos es verdad y es mentira, es falsedad. No es lo propio, es lo impropio. Reflexionemos, mis amados, porque Hashem quiere revelarnos que siempre debemos de buscar la santidad, siempre debemos buscar su rostro y siempre debemos estar limpios delante de Él. El sacerdote, cuando entraba a Yom Kippur, tenía que estar perfectamente limpio, despojado de todo, porque si no, moría en ese instante.
A la hora de entrar a hacer el sacrificio al lugar santísimo, al lugar santo, quedaba muerto. Así nosotros, ¿cómo nos vamos a presentar en el Lon Javá? Sucios o preparados para ese momento y podamos obtener el perdón de Hashem y la bendición de llegar a la tierra celestial. Bendiciones, mis amados. Shalom